tú como mamá y tú como papá estás entre la espada y la pared. ¿Por qué te digo entre la espada y la pared? Vale, una de ellas es tu hijo. Tu hijo no se implica, tu hijo no hace deberes, tu hijo no estudia, le da igual todo, ¿verdad? Y tú estás dándole caña para que se ponga a hacer deberes, para que se ponga a estudiar, para que se implique, ¿no?, con el tema del aprendizaje y el tema del estudio. Genial. ¿Cuál es el otro punto de la espada y la pared? El centro y los docentes. No por nada, sino porque al final ellos tienen que informarte a ti de cómo van trabajando dentro del centro. Claro, ¿qué pasa? Que ellos cuando te informan de que tu hijo no tiene un buen comportamiento, de que no atiende en clase, se desconcentra, cuando te dan ese tipo de mensajes, ese tipo de impasen, de que tiene un negativo, de que, bueno, ese tipo de mensajes, claro, tú inconscientemente pues te agobias más, te frustras más y presionas más a tu hijo. Entonces, tú tienes doble presión. La presión de que tu hijo no hace nada y luego, por otro lado, la presión del centro de que te está poniendo las pilas para que actúes con tu hijo o con tu hija. ¿Qué pasa? Que el momento de actuación que tú haces se basa en discusiones, en gritos, en regañar, en ver si entran en razón, en quitarle cosas como pueden ser el móvil, la consola, que no vayan al deporte o a su hobby favorito que haga por las tardes. Y esa es la pauta de actuación que podemos llegar a tener en muchas situaciones. ¿Qué pasa con estas pausas de actuación? Lo que pasa es que le están metiendo más rechazo aún a tu hijo, ¿no?, hacia el aprendizaje. ¿Por qué? Porque tu hijo, con este tipo de situaciones, lo único que está viendo es que cada vez que hay una situación negativa dentro de lo que es el aprendizaje, dentro de lo que es el mundo académico, tiene un castigo, ¿vale? No es una consecuencia, es un castigo lo que tiene, ¿vale? Y el castigo es una voz levantada, una discusión, siempre enfados, siempre estrés, un ambiente pues bastante tenso, ¿no?, dentro de casa, y encima le quitan cosas que a él le gusta. Claro, más allá o mucho más lejos de lo que pensamos, ¿no?, porque pensamos que este tipo de métodos funcionan porque cambia el chip, porque mi hijo va a cambiar el chip si le quito el móvil, porque va a aprovechar mejor el tiempo. Negativo, porque lo que tu hijo le pasa, ¿no?, y seguramente tú lo entiendas así, es que le da igual todo, ¿no?, porque es lo que te dice, porque llega un punto en el que tú le quitas el móvil y te dice, me da igual. Tú le quitas la consola y te dice, me da igual. Tú le dices que no va a ir al fútbol, al baloncesto, al baile, a hípica, me da igual, ¿vale? Y todo le da igual. Que saca un 6, le da igual. Que saca un 4, le da igual. Que saca un 8, le da igual. Que saca un 3, le da igual. Todo le da igual. ¿Pero por qué? Porque ese me da igual es una fortaleza, es un escudo, una capa que tu hijo se está poniendo para intentar protegerse de este tipo de situaciones que no gusta a ninguno, porque no es una situación que no solamente te gusta a ti. En ese aspecto estamos muy equivocados. O sea, esa frustración, ese estrés, ese agobio que tú puedes llegar a sentir, también lo está sintiendo tu hijo, porque lo que le está pasando a tu hijo simplemente es que no tiene las herramientas, no tiene las pautas necesarias para conseguir llevar un paso a paso y poder dar ese pasito hacia adelante, ¿no? El poder implicarse más, el poder trabajar mejor. Y eso es algo que no entendemos, porque todo esto tiene su explicación científica, ¿vale? Y la explicación científica de todo esto es que todos tenemos dentro de nuestro cerebrito dos partes, que una se llama la amígdala y otra es el córtex prefrontal. A algunos sonará o a otros no. El tema de la amígdala es nuestra parte más emocional. Es la parte donde se manifiesta ese agobio, esa frustración, ese estrés, ese nerviosismo. La parte del córtex prefrontal es la parte más racional, la parte lógica, la parte que nos ayuda realmente a aprender, la que realmente nos hace actuar y sacar todos esos conocimientos que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando la amígdala se activa, que es la parte más emocional, como es, digamos, la parte más primitiva, la parte que se desarrolla antes, ¿no?, porque tenemos desarrollada desde el principio, si la amígdala se activa y aparece la frustración, el agobio, el estrés, tanto en ti como en tu hijo,
lo que pasa es que el córtex prefrontal va a desaparecer. O sea, si tú en un momento de aprendizaje ves que tu hijo está agobiado, ves que tu hijo está frustrado, o incluso tú misma o tú mismo estás agobiado o estás frustrado, ese agobio, esa frustración os la vais a transmitir entre vosotros. Entonces va a ser imposible que el córtex prefrontal aparezca. Por lo tanto, ese momento de aprendizaje, ese momento de trabajo, ese momento de querer exponer todos los conocimientos que ya tenemos, va a ser imposible. Ha pasado un camión. Repito, va a ser imposible, ¿vale? Va a ser imposible que todo esto lo pueda hacer tu hijo y que lo pueda hacer tú. Por eso es muy importante que tú tengas esa tranquilidad, que tu hijo tenga esa tranquilidad. Y no podemos estar todos los días con gritos, con discusiones, con ese trabajo de presión, porque al final es todo más contraproducente. Cuanto más presión meta, cuanto más agobio, cuanto más estrés, sobre todo pues en épocas de exámenes, más le va a costar a tu hijo. Y es algo totalmente normal por lo que acabo de comentar, ¿no? Por esa explicación de la amígdala y del córtex prefrontal. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer en este tipo de casos? Simplemente llevar un paso a paso, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el cerebro o cualquier ser humano lo que busca es la comodidad, ¿vale? La comodidad. Y esto lo tenemos que ir entrenando poco a poco para que sea lo menos cómodo posible. Claro, si tú llegas un día porque vienes enchinado y ahora le dices, venga, te tienes que poner a estudiar. ¡Buah! Le explota la cabeza, ¿no? Porque ella se está imaginando que tiene que tirarse toda la tarde estudiando y es algo que no le gusta. Claro, porque de eso también tenemos que tenerlo en cuenta, que es algo que no le gusta, porque la prioridad de tu hijo, esté en el curso en el que esté, es jugar y pasarlo bien, porque es un chico que puede tener 10, 11, 14, 15 años. Disfrutar, ¿vale? Eso es la prioridad de tu hijo. Y de ahí no lo vamos a bajar, queramos o no queramos. Entonces, volviendo a lo que tenemos que hacer, es que tenemos que seguir un paso a paso, claro y conciso, ¿vale? Y tenemos que ir siempre, siempre, siempre de menos a más. Tenemos que ir trabajando esa comodidad que tiene el cerebro. En vez de decirle que todos los días estudie, porque es que es algo totalmente irracional, porque a ti, si tu jefe te dice tienes que hacer una lista, o sea, tienes que hacer todo este tipo de cosas y te pone una lista de arriba abajo con 45 cosas, lo primero que se te pasa a ti por la cabeza es qué pereza, no ve todo lo que tengo que hacer. Y tú lo haces, pero tú lo haces porque tú ya has desarrollado y has trabajado esa parte. Tu hijo no, tu hijo está en ese proceso de desarrollo. Entonces, si tu hijo ve una lista de tengo que estudiar matemáticas, lengua, inglés, porque mañana tengo examen, porque tengo deberes también de sociales, de naturales, le explota la cabeza. Y su primera reacción es, no quiero, no lo voy a hacer. Por lo tanto, ya llega ese agobio, esa frustración por tu parte y por la de él, ¿vale? Y llegan discusiones y gritos. Hay que hacerlo pausadamente y hay que hacerlo con diferentes pautas en las cuales lo podamos dividir y organizar bien, ¿vale? No le podemos decir a tu hijo que se ponga a estudiar todos los días, todas las horas, o ya no todas las horas, una hora. No puedes pedirle a tu hijo que esté estudiando, leyendo o haciendo ejercicio durante una hora seguida, porque ningún ser humano de esta tierra es capaz de mantener la concentración al 100% durante una hora. Es imposible. Y menos un niño, ¿no? De quinto de primaria, de segundo de la ESO, de primero de la ESO, del curso que sea. Todo esto es algo que hay que trabajar, repito, de menos a más. Y esto lo tenemos que llevar a misa. Hay que ir trabajándolo poco a poco, hay que ir dándole pautas, herramientas para conseguir ese hábito. Al igual que todas las familias que ya estén trabajando con nosotros, ¿no? Porque pues yo me muevo a través de la plataforma de Instagram, ¿vale? El viaje con Manu, por si le queréis echar un vistazo. Y tengo familias que estaban en ese punto de discusión, en ese punto de que a su hijo le daba exactamente igual todo, dijera lo que dijera, le castigara lo que le castigara, le quitara lo que le quitara, le daba exactamente igual todo, pero porque no estábamos siguiendo las pautas adecuadas, porque esos niños, esas niñas, lo que tenían era una coraza, como he comentado antes, y todo esto se puede ir solucionando poco a poco, ¿vale? Pero claro, con herramientas adecuadas a la situación. Entonces, si quieres informarte un poquito más, ¿no?, de todo esto que te estoy comentando, métete en mi perfil, ¿vale? El viaje con Manu, y ahí vas a ver, pues, cómo varias familias que estaban seguramente en la misma situación en la que estás tú,
lo han ido solucionando, los cambios que han ido consiguiendo, simplemente, ya os digo, siguiendo un paso a paso claro y continuo, ¿vale? Porque todo esto tiene que ser continuado. Y si luego quieres saber un poquito más, ¿vale? Me puedes escribir también incluso a un mensaje privado a mí, ¿vale? Me dice, mira Manu, que he visto tu vídeo de YouTube y la verdad que me interesa el conocer cómo puedo ayudar a mi hijo a que tenga ese paso a paso claro, que se implique más con los estudios, que trabaje mejor y que la situación en casa sea mucho más armónica y que no caigamos siempre en ese punto de discusión. Así que ya os digo, os doy esa puerta, os abro esa puerta, mejor dicho, para que podáis entrar, ¿vale? Para que me podáis escribir y lógicamente que podamos buscar una situación, una solución, mejor dicho, a la situación de tu hijo, ¿vale? De una forma personalizada, de una forma concreta y que te podamos ayudar a cambiar esta situación de esa frustración y ese agobio, ese momento en el que tú estás, que estás entre la espada y la pared, porque tu hijo no hace nada y el centro te está metiendo presión, a una situación en la cual el momento de casa sea armónico, porque tu hijo está más implicado, porque tu hijo trabaja mucho mejor y porque a tu hijo realmente le importa lo que es el momento de aprendizaje y no le da igual como te comenta, ¿vale? Ya os digo, os dejo la cuenta de Instagram por aquí abajo en la descripción, le echáis un vistazo y si lo necesitáis, me escribís, ¿vale? Así que nada, un saludito y adiós.